días a todos, presentes y por streaming. Yo soy Alejandro Cuesta, con la doctora Lucía Florio coordinamos esta sesión que versa sobre genética, una especialidad que, bueno, estamos convencidos que cada vez más va a ser imprescindible en nuestra práctica clínica, que estamos abordándola nosotros ya con nuestros años, pero ustedes, la gente más joven, va a tener que más rápidamente involucrarse y hacer el catch-up. Esa es la intención original de la sesión, y para eso tenemos un panel, un living, en el que vamos a conversar un poco, de manera quizás no tan formal, sobre estos temas y cómo nos pueden ayudar. Bueno, Alejandro, nos has dejado a todos sorprendidos, porque en realidad veníamos a una mesa de canalopatías. Casi que me estás diciendo el final de la mesa. Pero bueno, ese es el tema. Como verán, la genética, como vamos a ver, es súper importante. Y bueno, ¿querés presentar a nuestros invitados y seguimos con la charla? Estamos empezando la mañana. Dale. ¿Sí? Bueno, el primer invitado que tenemos es el doctor Villacastín, que en realidad ya fue presentado varias veces ya en el Congreso, el cual queríamos preguntarle qué son esto de las canalopatías y qué importancia tiene, casi desde una pregunta como clínico y como administrador, que sabemos que tiene sus dotes en esto también. ¿Qué hacemos? ¿Qué son? ¿Cuándo los pedimos? ¿Qué hacemos? Me gustaría hacerle una introducción, Julián Pérez. En la práctica del cardiólogo clínico, como que en realidad la canalopatía, los pacientes con canalopatía, ya sea confirmada o sospechada, no es de todos los días. Tampoco es una rareza. Y 2 por 3 lo sospechamos, ya sea por la clínica o a veces solamente cuando estamos informando electrocardiogramas, ¿verdad? Decimos, bueno, capaz que este paciente es portador de una canalopatía. Entonces, la pregunta es, ¿qué entendemos en realidad por canalopatías? ¿Cuál es el peso que eso tiene en la práctica cardiológica de un clínico? Y ¿cuáles son los elementos que le hacen abrir los ojos y sospechar estas patologías, que en realidad es un grupo heterogéneo, no es una sola patología? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme para estar aquí con vosotros. Entonces, las canalopatías nos ponen de manifiesto lo poco que sabemos. O sea, porque en realidad uno no sabe cómo se genera la vida, entonces no sabe cómo se genera esa chispa. El que hizo el anuncio de Coca-Cola decía la chispa de la vida. La chispa de la vida depende de los canales, es la electricidad que tenemos dentro, concretamente dentro del corazón, pero también dentro del cerebro. Ya empiezo un poco por el revés, pero por eso cuando nosotros demos un fármaco antiarrítmico que afecta a los canales, tendremos efectos secundarios en el cerebro, por ejemplo, o en otros órganos que también utilizan electricidad, también hay canales iónicos. Esto es así. ¿Y qué es lo que pasa entonces en la célula cardíaca? La célula cardíaca aislada, como si fuera un globo, resulta que tiene un montón de canales que son proteínas complejísimas, que dejan poros, pero cuando tú preguntas a Tamargo, por ejemplo, que es uno de los expertos, ¿pero cuántos canales de sodio tiene una célula? Te dice unos 2000, pero lo dicen bastante al tuntún, ¿no? Entonces son estructuras proteicas muy complejas que resulta que se abren y cierran dejando pasar una serie de sustancias, todas, porque no solo iones, sino que dejan también otro tipo de sustancias y que además dependen su apertura y su cierre y su equilibrio de un montón de cosas, porque hay canales que son sensibles a los cambios eléctricos, hay canales que son sensibles a las fuerzas mecánicas, al estiramiento, hay canales que son sensibles a los productos químicos. Entonces, dices, esto no hay quien lo entienda. Entonces, eso desde el punto de vista
digamos, del estudio micro, es una maravilla, pero luego lo tienes que pasar a que esa celulita se relaciona con otras y con otras, y hay tejido y que al final tiene que llegar al músculo, y sí, la chispa hace así, chas, y el corazón se contrae. ¡Qué maravilla! Y además va contagiando una a otra el frente de activación como si fuera, pues eso, una ola sobre la playa. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con los canales? Que todos tenemos que tener los canales en el mayor y mejor equilibrio posible. Y cuando está eso alterado, ¿qué es lo que vemos? Claro, nosotros vemos los que tienen los canales muy alterados. Por ejemplo, un síndrome de Cute largo o un síndrome de Brugada. ¿Qué pasa con esa persona? Que de repente un día, cuando tiene eso toda su vida, en relación con un ruido, con un estrés, con la toma de algo, de repente algo pasa en su corazón que en vez de ir ese impulso eléctrico como va una ola por la playa, por una playa lisa, de repente se empiezan a formar remolinos, el corazón empieza a latir de una forma totalmente irregular, no sale sangre hacia la aorta y entonces o te mareas o pierdes el conocimiento o, si eso persiste, te mueres. Entonces, claro, nosotros vamos a ver en la clínica varias cosas. Primero, vamos a ver la muerte súbita, que le analizan su corazón y no tiene absolutamente nada. Vamos a ver la persona con síncope, que aparentemente tiene un corazón normal y tenemos que hacer una historia clínica que nos dice, oye, este síncope no es normal, porque estaba sentada tranquilamente en el ordenador y de repente ha tenido un síncope brusquísimo, y la historia clínica nos tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen alteraciones iónicas, alteraciones de los canales, pero latentes, pero a lo mejor coincide que me han sacado las muelas del juicio y me han dado acitromicina, y además tenía pues un poquito de alergia y he tomado un antihistamínico. Y resulta que esos dos fármacos que alteran todavía más los canales es lo que han hecho que esos canales funcionen peor y haya tenido una arritmia que llamamos torsade de Pointes, pero que en el fondo es eso que os he contado, ¿no? Y entonces nos podemos encontrar ese cuadro, síncope, o simplemente nos podemos encontrar con alguien que, ¿dónde se ve la electricidad del corazón? En el electro, que tiene el electro muy alterado, el electro alteradísimo. Y entonces decimos, tiene una alteración de los canales. Ahora, el problema es, ¿qué hacemos? ¿Cómo se arreglan esos canales? Porque no tenemos medicamentos para los canales, al contrario, tenemos medicamentos que hacen daño y exacerban eso. Y lo único que puedes hacer es, a lo mejor, tomar algunos medicamentos en casos concretos, pero yo creo que ya iremos hablando. De manera que en la clínica hay que entender esto de los canales, un poco las canalopatías, como alguien que nace con los canales de su corazón mal, pero que hay tal escala del blanco al negro que hace que las cosas sean muy difíciles. Iremos pormenorizando. Perdonad que me haya enrollado un poco. No, perfecto. Nos ponemos en el tema. Y bueno, y en la práctica esa gama de blanco al negro, ¿cuáles son los elementos que nos hacen sospechar específicamente y plantear el diagnóstico de canalopatía? Que surgen de la clínica o bueno, tú ya has dicho que también el electrocardiograma nos puede hacer grandes llamados de atención, ¿no? Claro, se tienen que dar, yo creo que las tres combinaciones, ¿no? Se tiene que dar la clínica, aunque puede estar asintomático, pero lo ideal es con clínica, la alteración electrocardiográfica y luego cuál es la prueba, digamos, del algodón, como decimos en España, que es como decir, porque a mí me encantaría que alguien te hiciera un análisis de RGA. Tienes el 80% de los canales de sodio de este tipo de canal exactamente alterado, pero eso no existe. Y luego la genética. Entonces la genética, que yo es lo que menos sé, entonces eso sí que es un mundo a descubrir. Porque sí, hay alteraciones genéticas que tenemos bastante bien definidas, pero es que cada vez están apareciendo más. Y luego hay alteraciones genéticas que se compensan con otras alteraciones. Entonces, saber de eso a mí cada día me parece más difícil, Pero yo el cuadro clínico lo plantearía así, o bien que alguien tiene
Síntomas: muerte súbita y síncope. Hay que sospechar siempre canalopatía con corazón estructuralmente normal. Y luego las alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Y personas que no tienen nada de eso, pero que son familiares de alguien que ha tenido una muerte súbita y se les descubre la alteración genética, que ya es el cuarto grupo, diría yo. No sé qué pensáis, Alejandro. Sí, pueden contestar ustedes. ¿Sí? No, que fundamentalmente cómo se presenta el paciente. Si el paciente se presenta con una muerte súbita o un síncope, y a partir de ahí ir a buscar. Y no solo eso, sino también pensar en la familia, ¿no? En la familia de estos pacientes, que por ahí muchas veces nos quedamos con este evento trágico que es en gente joven, y nos olvidamos de estudiar en la familia, o nos quedamos sin elementos para estudiar en la familia. No se hace una biopsia molecular, nos quedamos sin diagnóstico y nada, quedan ahí muertes súbitas desconocidas y bueno, y dejamos como desprotegidas a la familia. Entonces es importante también eso. Vosotros moderáis, lo que queráis. No, un comentario breve en eso también, sobre todo en niños y en personas jóvenes, resaltar la importancia de la autopsia. Porque a veces los padres en ese momento, digamos, se niegan a hacer la autopsia, hay que solicitarla, y justamente, ¿no? lo que tú decías recién, es decir, hay que ver que es un corazón estructuralmente normal y el problema efectivamente es un canal, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces parece que se va juntando un poco la necesidad de conocimientos clínicos, electrocardiográficos, de arritmias, de canales, de genética. O sea, indudablemente esto parece que requiere un abordaje multidisciplinario, o sea, de mucha gente trabajando, no sé si junta, pero por lo menos bien coordinada. Ahora bien, a nosotros eso nos llega al consultorio y nos plantean diagnósticos, nos preguntan riesgos de muerte súbita, que en principio es lo que apura, y dice, bueno, vamos a darle pase al electrofisiólogo. Bueno, nosotros vamos a darle pase ahora al doctor Estrada, que es electrofisiólogo argentino de Córdoba, profesor de electrofisiología y con una trayectoria societaria importante en Argentina, y bueno, que nos oriente un poquito a eso, ¿no? Ha planteado en ese sentido, bueno, ¿qué utilidad práctica le ve en este momento estos abordajes desde la multidisciplinariedad, de involucrar otros colegas en esto? Estamos en el año 2023, 30 años de que, ayer de noche estábamos, 30 años de que por primera vez se describió la asociación entre una enfermedad genética, un canal y una mutación, ¿no? Bueno, nos pidieron hablar, bueno, agradezco mucho la invitación realmente al comité científico, y bueno, es realmente un honor estar compartiendo con ustedes. Y la pregunta es, ¿qué utilidad práctica tiene el test genético? Y a nosotros, como le pasa a Alejandro y le pasa al doctor Villacastín, nos llega como electrofisiólogo que le dé la respuesta y le diga si tiene riesgo o no de muerte súbita. Y realmente, en este caso, no las tenemos. Y bueno, veamos qué utilidad práctica podemos ver en este sentido. El test genético es el estudio de genes asociados a una determinada patología, y esto ha mejorado mucho por nuevas técnicas. Tenemos mayor disponibilidad, menores costos, y sobre todo porque hay paneles genéticos para cada grupo de patologías. No hay que estudiar todas las patologías, sino podemos ir dirigidos para poder ver. Y sobre todo lo que vamos a ver son estos, los síndromes arrítmicos hereditarios o cardiopatías familiares, enfermedades arritmogénicas, como quieran llamarle, que es una causa frecuente de muerte súbita. Y la muerte súbita nos preocupa porque la muerte súbita cardíaca es el 15 o 20% de las muertes, es el 50% de las muertes de causa cardiovascular, y muchas veces, en la mitad de los casos, es la primera manifestación de la muerte, es decir, llegamos tarde, es la primera manifestación de la enfermedad, estamos llegando tarde ante un evento gravísimo. Se calcula entre 40 a 100, cada 100.000 personas año, eventos, pero eso varía acorde a la edad.
En este caso, cuando tenemos una muerte súbita en menores de 35 años, siempre tenemos que pensar fundamentalmente en estos síndromes arrítmicos hereditarios. ¿Y cuáles son? Son dos grupos fundamentalmente, las miocardiopatías y las canalopatías. Las miocardiopatías son la miocardopatía hipertrófica, la dilatada y la ritmogénica, que no es lo que vamos a estudiar ahora, y después están las canalopatías, aquellos pacientes que no tienen cardiopatía, que no tendrían cardiopatía estructural, que es el síndrome de QT largo, el QT corto, Brugada y la taquicardia catecolaminérgica. Habitualmente la muerte súbita nosotros la encontramos en estos casos, en QT largo, QT corto y Brugada en las primeras etapas de la vida. ¿Y qué importancia tiene el test genético en estas patologías? Nosotros tenemos implicancias diagnósticas, pronósticas y terapéuticas, pero sobre todo en QT largo, menos en catecolaminérgica y un poco menos en Brugada. Pero sobre todo el QT largo es el que más nos aporta para tener esto. Sin embargo, tenemos un problema. Nosotros aquí tenemos QT largo, catecolaminérgica, QT corto y Brugada. Tenemos un problema importante porque tenemos resultados de genética que son genes desconocidos. Es decir, nos llega el resultado y eso es muy variable. Por ejemplo, en el QT corto tenemos 85% de resultados desconocidos. En Brugada tenemos más del 70%, en catecolaminérgica es un poco mejor 20%, y nos va bien en QT largo, que es por lo menos el 10%. En el QT largo tenemos hasta 75% de relación en alteraciones genéticas, digamos, favorables, es decir, que podemos relacionarlo. Lo mismo pasa, digamos, con las miocardiopatías. Nos va mejor en la miocardopatía hipertrófica, pero en el resto, o sea, tenemos un montón de genes desconocidos y eso es un problema. Entonces, nuestro desafío es una interpretación genética adecuada para poder traducirlo clínicamente de forma útil, que es lo que necesitamos para que nos sirva esto. Entonces, el desafío, el problema que nosotros tenemos fundamentalmente es por varias cosas. Una es que hay penetrancia incompleta. ¿Y qué significa eso? La penetrancia es mutación más enfermedad. Es decir, es completa cuando yo tengo mutación y tengo enfermedad. Es decir, tengo la mutación genética y manifiesto la enfermedad. Y es incompleta, cuando tengo la mutación pero no manifiesto la enfermedad. Por ejemplo, un hermano de alguien que haya fallecido por un QT largo, una muerte súbita, que tiene la mutación pero no tiene el QT largo, por ejemplo, o no tiene Brugada o lo que sea, solamente tiene la mutación. La expresión variable es otro problema. Tener expresión variable es un problema porque esto puede expresarse de forma severa, moderada, leve o estar asintomática. O sea, es tener la mutación y es de acuerdo a eso cómo se manifiesta en cuanto a la severidad. Otro desafío que tenemos son los pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos a veces repetimos los estudios genéticos a distintas edades y nos dan negativo o positivo, eso va variando el resultado del test. Entonces se recomienda repetirlo. Le hago un test a los 3 años al paciente y me da negativo, no me quedo tranquilo, digo, este paciente está protegido. Hay que seguirlo y repetirlo. Recomendaciones de 2 a 5 años, no hay mucho consenso con respecto a esto. Otro problema que tenemos son variantes de significado clínico incierto, es decir, son resultados que no son resultados patológicos, pero que pueden subir y bajar de categoría, es decir, que son inespecíficos por ahora, porque cuando tengamos más información lo veremos. Y el otro problema es el solapamiento genético. ¿Qué significa esto? Es decir, nosotros tenemos diferentes alteraciones genéticas solapadas de diferentes patologías, no solo cada mutación genética es específicamente de cada canalopatía. Fíjense, Brugada comparte en este cuadro morado, comparte alteraciones con QT largo comparte con QT corto con catecolaminérgicas, es decir, están solapadas las alteraciones genéticas, entonces hay solapamiento, entonces los resultados no nos hacen dirigirnos a una determinada patología. Entonces todos estos problemas tenemos para nosotros interpretar, no es cosa fácil. Entonces nosotros tenemos varios tipos de respuesta cuando recibimos un test. Entonces la respuesta es benigna, probablemente benigna, está todo bien, variante de significado clínico incierto, como les decía, y después está la probablemente patogénica o patogénica. O sea, lo probablemente es 90% de certeza, benigna o patogénico, y las variantes de significado clínico incierto podemos tener upgrade o downgrade, podemos subirlas o bajarlas de categoría de acuerdo al contexto clínico. Por eso es importante formar grupos de trabajo, conocer el contexto de pacientes, ver la historia familiar,
porque todo eso, o a través de otros estudios, poder rechequearlo. Entonces, ¿a quién le pedimos esto? Se lo tenemos que pedir a todos aquellos pacientes que tienen una enfermedad genética con riesgo de arritmias ventriculares o de muerte súbita. Al paciente vivo o tras una muerte súbita, al paciente y a su familia, familiares de primer grado, fundamental. Y esto que hablábamos recién, de la muerte súbita no explicada, de hacer la autopsia molecular. Es decir, no solo nos sirve una autopsia macroscópica y toxicológica del paciente, descartar miocardiopatía hipertrófica, porque si tenemos una canalopatía no vamos a ver nada en esa autopsia. Entonces es importante tener toma de muestras. Esto es algo que si uno no toma bien las muestras de entrada, después no nos sirven, los resultados no son tan valiosos. En eso Víctor nos puede ayudar. Y en esto han cambiado mucho las guías del año pasado de la Sociedad Europea de Cardiología de tratamiento de arritmias ventriculares, ya lo indican con indicación clase 1, nivel de evidencia B o C, a las indicaciones de hacer el test genético. Cuando tengo una enfermedad genética que tiene riesgo de arritmias, pidamos el test. Cuando tengo, hay que pedirle a los familiares, como les decía, de primer grado. Es importante que haya equipo multidisciplinario para valorar los resultados y para el consejo genético. Es decir, no nos valemos de una sola persona, sino que necesitamos todo un equipo de cardiólogos, que hagan electrofisiología, insuficiencia cardíaca, clínicos, genetistas, que trabajemos en equipo para poder llevar adelante, que estemos comunicados, que haya liderazgo, porque así esto es lo que nos va a hacer ir mejor y revalorar periódicamente, por supuesto. La indicación, como les decía, sigue siendo clase 1 en Brugada, en QT y en catecolaminérgica, según las guías europeas. Sin embargo, este estudio de Giulio Conte del Circulation del 2021 dice que en muchos centros europeos de referencia, es decir, estuvieron 44 centros europeos, solamente el 61% tenía unidades de cardiopatía familiares. Y lo que vieron, compararon a aquellos que tenían unidades de cardiopatía familiar versus los que no tenían, y lo que hacían era estudiar mucho más a los pacientes, o sea, 47% versus 7% de pacientes, 87% versus 41%, y hacían más estudios genéticos. Es decir, cuidaban mejor a nuestros pacientes, lo que les pedimos. Fíjese, en Brugada hacían 89% de estudios los que tenían unidades y solo 53% aquellos que no tenían unidades. Es decir, tener una unidad es importante, nos hace estar más atentos al tema. Y vamos a lo que nos pregunta, bueno, implicancia práctica, ¿de qué me sirve el estudio genético? ¿De qué me sirve en la realidad, en el consultorio, en la práctica clínica? Y realmente algunas cositas que nos va a servir en la práctica. Es decir, evitar los triggers, los disparadores de arritmia según el genotipo específico. En el QT largo, si yo tengo un QT largo tipo 1, voy a evitar el ejercicio, tratar de evitar el estrés emocional. Sabemos que el QT3, digamos, los fallecimientos pueden ocurrir en el sueño, es decir, evitar los disparadores sería, digamos, como para saberlo, algo que se puede hacer. Dar betabloqueantes, esto es importante, a los familiares que tienen, lo que decíamos recién, la genética positiva pero que no manifiestan la enfermedad, es decir, que no tienen QT largo. Y esto, si tienen QT3, dar mexiletina. La mexiletina lo que hace es reducir el QT y baja los eventos arrítmicos. Y esto es importante porque en general damos betabloqueantes a todos y no sabemos qué respuesta tiene. Y como novedad, pero esto es clase 2B, nivel de evidencia B, que es una recomendación y es algo que nos puede llegar a cambiar en el futuro. Lo pongo por esto en aquellos pacientes que son asintomáticos y tienen QT largo y tienen alto riesgo por un score de riesgo, que es el 123 Long QT Risk Calculator, que se hizo entre la Universidad en la Universidad de Pavia, la doctora Silvia Priori. Ellos vieron que los pacientes que tenían mayor riesgo eran aquellos que tenían un QT más de 500 y un QT2 o un QT3, y vieron eventos duros, muerte súbita, parada cardíaca o síncope, con registro de FB que requiere choque. Entonces hicieron un QT y si pusieran 5% de riesgo anual, ustedes piensen que en miohipertrófica nosotros sugerimos poner un desfibrilador con 6% de riesgo anual. Sugieren poner un desfibrilador. Y si ponemos un desfibrilador evitaríamos el 70% de los eventos en este grupo de pacientes.
Entonces quizá sea importante hacerlo, esto se puede bajar online y uno pone algunos datos y le da el riesgo estimado. Si tuviera más de 5%, quizá serían pacientes de alto riesgo, y esto lo vieron ellos porque los pacientes que tenían QT2 o QT3 con un QT de más de 500 milisegundos tenían más riesgo de muerte súbita, por eso de ahí salió este score de riesgo. Y en catecholinérgica también, dar betabloqueantes a los familiares que tienen genética positiva, pero que no lo manifiestan, simplemente. En definitiva, ¿qué conclusiones tenemos? Que es una herramienta útil, que cada día está más solicitada, que tenemos uso limitado por la disponibilidad, por los costos y por lo que nos pasa a nosotros. ¿En qué cambia mi conducta? La pregunta que nos hacemos todos, ¿en qué cambia mi conducta en el día a día, en el consultorio? Y muchas veces lo hacemos todos por desconocimiento, por no conocer algunas cosas que si se van a ir ampliando en los últimos años. Yo creo que el score de riesgo nos puede ayudar a que esto sea más práctico, más fácil y que podamos tener algo que nos pare una mano. Y es importante formar equipos multidisciplinarios. El desafío es la interpretación genética adecuada y una predicción clínica que nos sea útil y que nos pueda servir. La implicancia directa en el QT largo, lo que dijimos, evitar los disparadores, dar betabloqueantes, la maxiletina en el QT3 y el desfibrilador con prevención primaria, en este caso, y los betabloqueantes también en la catecholinérgica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que aprendimos muchísimo de un tema que no teníamos para nada claro. A mí por lo menos me quedó clarísimo que hay un montón de información nueva. También me quedó clarísimo que hay un montón de cosas que no sabemos y sigue habiendo mucho caos, digamos, en la información y en el manejo práctico de las posibilidades. Y me quedé muy preocupada con el QT3, porque evitar el sueño está un poco difícil, ¿no? Los médicos estamos protegidos. Sí, yo no, pero está bravo. Y después el otro tema que tú recomendabas, el uso de mexiletina, que en Uruguay no se comercializa. Entonces, contame un poquito eso del evitar el trigger del sueño, porque la verdad que me dejó muy sorprendida. No, el trigger en realidad es, digamos, todos los que son los eventos que ocurren con auditivos tipo alarmas durante el sueño y demás, okay. Básicamente relacionado a eso. No es el sueño, sino el despertar. No, es que es inevitable eso, exactamente. Ahora sí. Pero más que nada asociado a eso. Y lo que decías de la mexiletina, en Argentina nos pasa lo mismo. A mí no me ha tocado tener un paciente que tratar para dar mexiletina, pero nosotros fue discontinuada también. Solamente hay una farmacia que la tenemos ahí agendada, que hace algo magistral y que lo podríamos utilizar, pero lamentablemente no lo tenemos en acceso fácil. No sé, en España. Sí, en Uruguay debe hacer 20, 25 años que no se comercializa, capaz. Sí, lo que me ha encantado la exposición de Alejandro ratifica un poco lo que decía o quería transmitir al principio, que poco sabemos de esto. Cómo somos capaces de, sin querer, amargar la vida ya no solo a los pacientes, sino a los familiares, ¿no? Porque con una capacidad de predicción bajísima. Entonces, yo creo que entre las cosas que ha dicho Alejandro, todas importantes, habría que añadir una especie de, no exigencia, pero sí ruego a que la investigación en esto fuera de verdad multicolaborativa. Es decir, no puede ser que un hospital quiera tener su serie de 150 y el otro de 170 y el otro de 190. Lo que va a resolver, a mi modo de ver, es la tecnología ahora, es que de verdad hay temas que tendrían que estar resueltos para que fuéramos capaces de predecir mejor. Hoy en día nuestra capacidad predictiva es bajísima. Tú tienes a una chica que ha tenido una muerte súbita
por un QT largo, que se ha corroborado en la autopsia bien hecha. Y encuentras a determinados familiares que tienen a lo mejor cambios, no en el QT, pero sí en alguna alteración genética que a lo mejor es dudosa. Es que les amargas la vida a toda la familia. Y sin embargo no tienes un tratamiento. Entonces lo que se va en la medicina es hacia, bueno, en la medicina y va por delante la tecnología, por ejemplo, aeronáutica, con los motores hacia el digital twin, que es tener el gemelo digital. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si nosotros consiguiéramos meter toda la información que tenemos en un modelo, podríamos nosotros predecir mucho mejor, como si fueras tú, pero tuvieras tu gemelo digital en la cual se pudieran hacer distintas pruebas para ver cómo te sienta un fármaco, cómo vas a responder, cuál es tu riesgo. Porque claro, tenemos que darnos cuenta de la cantidad de desfibriladores, por ejemplo, que implantamos para salvar una vida. Y el desfibrilador, a una persona de 65 años o 70, pues lo puede aceptar, pero a una chica de 16 años, ¿no? ¿Cómo le condiciona la vida, ¿no? Si tú le recomiendas eso? Y el tratamiento farmacológico es tan malo lo que tenemos hoy en día, que estás aterrorizado pensando el día que se te olvida la medicación, y no solo tú, los padres, ¿no? Quiero decir que esta es de los... yo creo que hay arritmias que tenemos mucho más controladas, pero esto de las canalopatías, la verdad que lo tenemos todavía, estamos muy verdes, me parece a mí. Es perfecto, es así. Y bueno, y siguiendo con esa línea de todo lo que sabemos y lo poco que sabemos de todo esto, vamos a invitar al doctor Gonzalo Peluso. Gonzalo es asistente de la Cátedra de Cardiología y Alejandro lo sacó del estrado, yo les aviso, fue él. Pero bueno, ahora lo estamos llamando y nos va a contar un caso clínico que un poco resume la idea de toda la información que tenemos y que no tenemos. Y bueno, y después veremos el panel que nos puede decir de este caso. Bueno, buen día para todos primero que nada. El caso comienza con el caso índice. Es un niño que al año y 2 meses se hace diagnóstico de síndrome de QT largo tipo 1 en un hallazgo electrocardiográfico. En este contexto se hace un test genético y se encuentra una mutación para el gen KCNQ1, que es el relacionado con el QT largo tipo 1, un cambio de aminoácido que genera un cambio conformacional en la proteína. Entonces, este niño tenía una hermanita de 9 años que en este contexto también se le hace el estudio genético y se encuentra la misma mutación. Este es el electrocardiograma de esta niña de 9 años en ese contexto, donde se ve el ritmo sinusal que tiene claramente la alteración de la repulsación que se ve ahí, el síndrome QT largo tipo 1. Lamentablemente, a los 4 años el caso índice fallece, ¿sí? Y en este contexto de duelo por la pérdida, la hermana comienza a tener síntomas inespecíficos, mareos, palpitaciones, por lo tanto se decide un implante de un cardiodesfibrilador. En este momento la adolescente tenía 13 años. Además, posterior al fallecimiento del caso índice, nace otra hermanita que actualmente tiene 6 años, que se le hizo el test genético, tiene la misma mutación en el mismo gen. Este es el electrocardiograma en la actualidad de esta niña, en la que se ve un ritmo sinusal que tiene sí alteraciones, tiene una inversión de la onda T de B1 a B3, pero puede ser interpretado como normal a esta edad, y no se ve un alargamiento del QT en este caso. ¿Y qué pasa con los progenitores? Bueno, no tenemos datos del padre, es una pareja divorciada, pero sí tenemos datos de la mamá, de estos 3 chicos, que tiene 44 años, que es la que los lleva a la consulta. Tienen la historia clínica, en algún momento se describió QT largo, sin embargo no contamos con ese electrocardiograma. Sí contamos con el actual, que se ve una bradicardia sinusal, de pronto producto del tratamiento con betabloqueantes, que esta mujer ya estaba
tratada por los antecedentes con betabloqueantes, pero no vemos alteraciones de la repolarización sugestiva de cutelar. La madre no se hizo estudio genético, la cobertura médica que tiene no avala, o sea, no incluye el estudio genético y tampoco pueden acceder económicamente a realizárselo por sus cuentas. Y si seguimos analizando el árbol genealógico, encontramos a través de la rama paterna una prima de la madre, una prima hermana de los chicos, que tiene diagnóstico de fibromialgia, de hipertensión arterial, que está tratada con enalapril, y relata en la consulta médica episodios sincopales, que son bien de características vasovagales, se hace electrocardiograma y Holter, que resultan normales, y dado los antecedentes familiares que tiene, la mujer decide pagarse un estudio genético, ¿sí? Y lo que se hace es un panel genético, en el que se detectan variantes de significado incierto para genes que no están involucrados con canalopatías, sino más bien con miocardiopatías, ¿sí? Entonces, en este escenario de esta familia, con estos casos, trajimos algunas preguntas para el panel. Por ejemplo, ¿qué opina sobre el estudio genético en el caso índice? Y si hubiera solicitado, en lugar de un estudio puntual del gen KCNQ1, un panel genético. Si es de utilidad clínica contar con el estudio genético de la madre, que actualmente no lo tenemos, y qué opinamos sobre el tratamiento, sobre el panel genético solicitado al pariente de segundo grado, en este caso la prima de la madre. Qué lío. Yo prefiero ser el último. Yo empiezo. Sí, en el caso índice, yo creo que la indicación estaba perfecta, ¿verdad? Sí, lo lógico era analizar en primer lugar los genes asociados a QT largo, y bueno, habría que ver esa mutación en detalle, pero si está reportada es porque la interpretaron como una variante probablemente patogénica o patogénica, como decías vos. Teniendo eso en un individuo sintomático, ahí no hay duda que hay que estudiar a los familiares de primer grado, ¿sí? Los hermanos, los dos padres, si fuera posible. Y ahí se presenta la problemática de cómo ir siguiendo. Ya tenés un primer obstáculo, que el padre no lo tenés disponible para análisis, ¿no? Y ahí hay que hacer lo que se llama un análisis en cascada, pero haciendo una muy rigurosa correlación entre la clínica de esos individuos, el electro, por la clínica, el fenotipo, diríamos en genética, y la presencia o ausencia de esa variante. Porque, bueno, tenemos ahí, seguro en las dos hermanas, elementos de riesgo por el antecedente familiar y por la presencia de la alteración genética. Entonces, yo creo que hasta ahí iba todo muy correcto. Dadas las limitaciones del caso, ya tenés el otro obstáculo, que no pudiste estudiar a la madre, pero ahí hay que irlos estudiando en cascada todos, pero con una rigurosísima correlación genotipo-fenotipo en este caso, y el fenotipo es de la esfera del especialista en cardiología. Sí me parece mala idea en principio lo que se hizo en la prima de la madre, ¿no? En todo caso, podría haber sido, sí, buena idea buscar esa mutación específica, y que, bueno, aparentemente no la tiene, porque no la reportan ahí, y bueno, en ese caso entonces se interpretarían esos síncopes como efectivamente vasovagales, y bueno, de todas maneras ustedes sabrán cómo seguirla. Y respecto a esas tres variantes que aparecen, son variantes de significado incierto, habría que estudiarlas más en detalle y ver si hay no hay elementos, no pusiste ahí ecocardiograma, a ver si tiene algún elemento de miocardiopatía, pero en principio no son nada. Bueno, y te devuelvo una pregunta. ¿Qué le pasó a la niña al caso índice? Al niño del caso índice. Sí, muerte súbita. El fallecimiento fue muerte súbita. ¿Y los hermanos estaban tratados? Sí, estaban tratados. En realidad la hermanita chica en el momento no había nacido todavía, la hermana mayor sí, tratada con betabloqueantes. Yo creo que... No, yo estoy de acuerdo con Víctor. Bueno, las dos hermanas tienen que ser tratadas con betabloqueantes, pero
el test genético de la prima no está indicada en absoluto. El test genético a la prima no está indicada en absoluto. Por ahí nos embarra más la cancha que otra cosa. Me parece, no aporta mucho. Y nada, estamos obligados a hacerle controles cardiovasculares anuales. Lo único que haría, tiene algunos genes ahí de estudios de miocardiopatías, por lo cuales le haría estudios cardiovasculares, pero no mucho más que eso. Sí, me ha encantado el caso clínico porque es la vida real, ¿eh? Es la vida real, porque es la desgracia de los niños pequeñitos, que lo que decíamos antes, imaginaros a una niña pequeñita con un desfibrilador, lo que eso supone, ¿no? Pero que no tenemos nada más. Y luego el otro lado, que es la chica que tiene fibromialgia, que esto ya es algo que nos supera, porque si hay algo que no sabemos y que amarga la vida a los pacientes y a los médicos es la fibromialgia, que además tiene síncopes, que es lo más frecuente y que serán neuromediados, pero que ya no te cuento, está pensando que si son premuertes súbitas. Lo has hecho todo fenomenal y que encima le van a hacer muchísimas pruebas que no van a servir para nada, porque con un electro que lo tenga normal, es verdad que lo podría tener anormal si se precipitara tomando pues, antihistamínicos, etcétera, pero no va a tener nada, y los Holter, que es la prueba probablemente más inútil que hacemos en cardiología, ¿no? Entonces, lo tenemos todo, ¿no? Lo tenemos todo. Vuelvo a repetir, somos muy malos prediciendo los eventos en estos casos, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría es volver hacia otra de las alternativas que están empezando a surgir con estos pacientes, y es que tú tienes los mismos canales toda tu vida, o por lo menos no lo sabemos, los canales probablemente también evolucionen y se pueden autorreparar, etcétera, pero no mucho. Pero luego los desencadenantes, ¿no? Los desencadenantes actúan a través de, la adrenalina actúa a través de, y el estímulo parasimpático a través de. Entonces ahí queda un poquito de juego, ¿no? Porque a lo mejor somos o seremos capaces de controlar mejor el estímulo simpático, no con beta bloqueantes, sino con técnicas que a lo mejor hacen que podamos bloquear esa respuesta adrenérgica del corazón. Lo mismo está pasando en el Brugada y se está investigando en el QT. Somos capaces de alterar las partes del corazón que parece que son más arritmogénicas. La parte del corazón que parece más arritmogénica es como el tracto de salida, sobre todo del ventrículo derecho, pero también del ventrículo izquierdo. Esa zona en el Brugada, por ejemplo, está demostrando en algunos casos que tú quemas todo eso y eres capaz de revertir el fenotipo electrocardiográfico del Brugada, ¿no? Parece que ahí hay una luz de esperanza. Y lo mismo, como sabéis ahora, con los síncopes, por ejemplo, neuromediados. Las neuronas parasimpáticas están dentro del tejido cardíaco. Somos capaces de quemarlo, y entonces hay personas jóvenes que tienen síncopes neuromediados que ahora somos capaces de quemar esos estímulos parasimpáticos y mejoran claramente, ¿no? Entonces quizás haya una luz de esperanza también para poder manejar así estos casos, ¿no? Que, volviendo a lo que decimos, el niño puede estar bien y de repente, pum, un día muerte súbita y no sabemos qué ha pasado ese día. En este caso, viendo el contexto, también teniendo fibromialgia y si los síncopes son muy frecuentes, muchas veces terminamos en un Holter implantable, en un registrador de eventos. Eso por ahí nos da mucha tranquilidad y nos ayuda a correlacionar, a correlacionar si hay bradicardias importantes o algo que lo justifique para poder dar un mejor tratamiento en estos casos, pero es muy interesante todas las prácticas que nosotros podemos hacer en cuanto a tratamientos invasivos ahora, de todo lo que se viene en canalopatías, todo lo que es la simpatectomía en el QT largo, es realmente muy interesante. Podemos evitar a veces hasta poner desfibriladores en muchos pacientes de QT largo. ¿Me permitís hacer una pregunta? ¿Cómo se siente un genetista con la cantidad de información que sale todos los días sobre nuevas mutaciones? ¿Estudia y solo aprende de memoria o qué es lo que hace? Nos sentimos abrumados, básicamente. Y acá tenemos un problema grande y ustedes lo trataron un poco
tenemos un problema grande en los genetistas. En Uruguay no hay ningún genetista que sea especialista en un área específica de la genética, ¿sí? Porque no le daría para pagar las cuentas, básicamente. ¿Ah? Entonces, no hay un cardiogenetista, no hay ni siquiera que se dedique, no, que nos dediquemos al diagnóstico prenatal o al cáncer, que son cosas enormes. Ese es un gran problema, porque esto es genética desde acá a la punta del dedo gordo. Y es la que hago. Entonces yo creo que sí, que la integración o de genetistas o de cardiólogos con un gran, que logren adquirir un gran conocimiento de genética en unidades específicas para estas cosas es fundamental, porque si no es inabordable, ¿no? Sí, el caso imperfecto fue seleccionado por eso, por lo imperfecto y porque reproduce la realidad de la accesibilidad y del conocimiento que tenemos sobre estas cosas. Cuando el primer diagnóstico, en realidad no existían paneles en Uruguay y por el electrocardiograma parecía un QT1 y era un QT1, pero podría no haber sido. Y como en Uruguay hay cobertura universal de salud, no hay ningún uruguayo que no tiene donde atenderse, pero fragmentado de tal manera que de repente tienen acceso a distintas cosas. Entonces todos los chicos a través de una institución que se llama BPS se puede hacer estudio genético, a la mamá no, y a la tía con dinero se lo puede pagar y hacérselo. Entonces uno dice, bueno, en la medida que nosotros aprendamos sobre esto, más podemos empujar a hacer las cosas bien y que los dineros de repente se distribuyan a donde se necesitan y no se gasten mal. Y bueno, ya ha venido participando, pero ¿qué le podemos pedir al genetista? Que estamos diciendo que tenemos que trabajar juntos. Entonces, para eso trajimos uno y además que se dedica desde el pelo hasta la punta del dedo gordo del pie. Es profesor de lo del AR y bueno, ya ha trabajado varias veces en relación a la cátedra de cardiología en antaño y ahora está regresando para dar una mano y para enseñarnos mucho y le pedimos que viniera acá a hacer lo mismo. Víctor. Hola. No sé si me ponés la presentación. Bueno, buenos días. En realidad saludo tardíamente. Un placer estar acá tratando de ayudar a discutir estos temas. Voy a tratar de profundizar brevemente en algunos temas que ya discutimos y dar algunas cuestiones que entiendo que son complementarias al mismo. Esto ya se vio y acá tenemos un primer problema, ¿no? ¿Para qué sirve el estudio genético? Para el diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico lo podemos tener en base a la clínica y en base a la electrofisiología. Pero hay casos dudosos donde la genética nos puede aclarar, en algunos casos nos puede embarrar la cancha, pero en algunos casos nos puede aclarar. Hay el diagnóstico a familiares que pueden ser presintomáticos, que pueden tener una presentación sintomática muy leve. ¿Ah? Y de eso voy a volver rápidamente. En algunos casos se puede plantear como cuestiones más preventivas poblacionales. Y ahí esto ya se mostró, acá tenemos la misma imagen más detallada. Tenemos un primer problema, ¿verdad?, de la superposición de fenotipos, la penetrancia incompleta, la expresividad variable, que de repente esa lista de esos genes que están ahí no son todos los que están o no son todos los que tienen que estar. Y la otra gran dificultad es que dentro de esos genes hay un montón de variables, un montón de mutaciones genéticas que no todas las sabemos interpretar, ¿no? Habló Alejandro de las variantes de significado incierto y es una alteración genética que un individuo o una familia tiene, pero no sabemos decir si es buena, mala, más o menos, si explica los problemas que han tenido o no los ha tenido, ¿sí? O no lo explica, quiero decir. También tenemos, uno tiende a pensar en genes, pero en realidad tenemos que pensar en distintas variantes dentro de un mismo gen. Y otro de los ejemplos que no se mencionó específicamente, pero se habló de QT largo y de QT corto, y cómo distintas mutaciones en un mismo gen alteran de distinta manera la funcionalidad del canal, disminuyen o aumentan las corrientes, y pueden dar QT largo o QT corto, y distintas consecuencias clínicas y por lo tanto distintos riesgos. Ese es lo que se llama mutaciones gain of function, ganancia de función o de pérdida de función, es otro elemento de complejidad a los que ya manejamos para la interpretación, el análisis y convertir el estudio genético en algo útil clínicamente.
Una palabrita adicional en cuanto a las variantes de significado incierto que ya se mencionaron, que de hecho ya vimos un ejemplo, y la gran problemática, también se mencionó correctísimamente cómo a veces no estamos más que amargándole la vida a la familia o estresándolos al cohete. Las variantes de significado incierto son un gran problema en todos los genes y en los genes cardiovasculares también. Las variantes de significado incierto, a veces uno las puede convertir en un significado cierto, ¿sí? Si tenés una familia que lo permite, con muchos individuos, con muchos afectados, con muchos sanos, y vos podés demostrar que todos los afectados tienen la mutación y ninguno de los sanos la tiene, decís, es esto y se acabó la discusión. Pero muchas veces eso no lo podés hacer porque las familias son chicas, porque se murieron, porque distintas razones. En realidad, el grueso de las mutaciones de variantes de significado incierto que se van resolviendo hacia el lado de benignas o hacia el lado de patogénicas es en base a esfuerzos internacionales colectivos con grandes números de pacientes y de análisis y correlaciones genotipo-fenotipo, como también ya dijimos. Entonces tenemos el diagnóstico, nos puede ayudar en el diagnóstico, nos puede dar datos pronósticos, eso también ya se manejó, y nos puede servir en la prevención. En genética, cuando hablamos de prevención, hablamos seguro de 2 cosas y eventualmente de 3 cosas. Uno es, me quedó en orden incorrecto, pero voy a empezar por la del medio. Uno es, yo hablo de prevención, es un individuo que sé que tiene una alteración genética, sé que tiene determinados riesgos en función de esa alteración genética y bueno, ¿qué hago para prevenir esos riesgos? En nuestro caso, que no se muera. O que no se desmaye manejando una grúa, ¿no? o un avión. Eso, no voy a opinar mucho yo de eso, pero lo manejaron en el apuro que tenemos. Pero cuando hablamos en genética de prevención también hablamos de otra cosa, y ese es el grueso del trabajo de los médicos genetistas, y se habló del asesoramiento genético, en tratar de evitar, en algunos casos en que eso es posible, que esa alteración genética sea transmitida a los descendientes. ¿Sí? Y ahí, una vez que uno tiene el diagnóstico, y si hace ese diagnóstico antes que el individuo haya tenido hijos, puede, por algunas estrategias y mediando el asesoramiento y el proceso de análisis con la pareja, con la familia, de eso, evitar, hay estrategias para evitar la transmisión de mutaciones y se puede ensayar en estas cosas. Y un tercer punto, que ahí lo había puesto primero, me quedó desordenado, en algunos casos se maneja lo que se llama un screening genómico, es decir, la búsqueda de algunas de estas, de mutaciones en algunos de estos genes en individuos sanos o aparentemente sanos, bueno, con un fin netamente preventivo. Por supuesto que esto no estoy diciendo que sea la panacea ni que haya que hacerlo, lo que digo es que se puede hacer, que algunos lo hacen y que tiene algunos puntos a favor, así como un montón de problemas. Lo que recomienda el Colegio Americano de Genética es, si uno le va a hacer una secuenciación de exoma, o sea, donde analizamos todos los genes de un individuo, en general se hacen niños, pero no necesariamente, buscando una enfermedad genética, cardiovascular o de otra naturaleza, hay una lista de genes donde lo que dicen es, bueno, ya que estás y ya que tenés esa información, busca alteraciones en este y este gen que nos pueden dar información útil preventiva para el individuo y para la familia, además del diagnóstico que estás buscando. ¿Sí? Vuelvo un poquitito para atrás. Uno puede buscar un gen, un grupito reducido de genes, un panel con decenas de genes o todos los genes hoy en día. Y de hecho, muchas veces sale lo mismo. ¿Sí? Entonces, la recomendación es, si uno va a hacer una secuenciación de exoma, donde se analizan todos los genes, pónganle para buscar, tratar de diagnosticar una nefropatía primaria, ¿sí? O una sordera congénita. Nada que ver. Pero yo puedo tener la información de todos los genes del individuo. Entonces ahí hay una lista de genes donde lo que recomiendan las guías es, bueno, ya que estás y ya que tenés esa información, analizalos a ver si nos surge información preventiva incidental para otra cosa o secundaria, para otra cosa que pueda ser de utilidad para el paciente o la familia.
Y eso incluye muchos genes vinculados a la predisposición hereditaria al cáncer, pero incluye muchos genes cardiovasculares. Algunos de miocardiopatías, los QT largo 1, 2 y 3, el Brugada, la CPVT, bueno, aortopatías, ¿no? El Marfan y esas cosas, y el síndrome de Ehlers-Danlos vascular. Ahí tienen la referencia para ver. ¿Ah? Entonces, podemos tener una tercera pata de la prevención, el individuo, sus familiares cercanos, la transmisión de variantes genéticas a los descendientes y eventualmente individuos que uno los termine pescando por otro lado. ¿Tá? Por supuesto que esto tiene un montón de cuestiones económicas, técnicas, éticas a discutir, pero van surgiendo individuos. A mí me ha pasado que hago pacientes, yo trabajo mucho en el área pediátrica y hago muchos estudios de exoma para otras cosas, ¿tá? Sobre todo para enfermedades del neurodesarrollo, y le hacemos la lista que recomienda el American College of Medical Genetics. ¿tá? Y hemos encontrado, ¿tá? sobre todo variantes de predisposición hereditaria al cáncer, que puede servir para otros miembros de la familia, y en algunos casos variantes que son de la esfera cardiovascular. Este es un esquemita que yo muestro siempre, ¿no? La genética y lo que discutíamos recién, del vértex a la punta del dedo gordo, desde antes de nacer hasta después de morirse. ¿Ah? Hay para entretenerse. Y en ese caso, antes de nacer, lo que yo hablaba recién, de eventualmente evitar la transmisión de una variante genética problemática a un descendiente, y hasta después de morirse, lo que ya se habló de la autopsia molecular. Y voy a terminar mostrándoles esto que salió hace unos días, donde son un par de estudios donde lo que hacen es lo que se llama edición genómica, que ahora les voy a mostrar rapidito. Esto no es en canalopatías, esto es en miocardiopatías hipertróficas, pero lo que hacen es tratar de modificar in situ e in vivo algunas células cardíacas para mejorar este funcionamiento. ¿Tá? Acá están ese post de blog de Eric Topol, que es excelente y que también los explica a los dos, ¿tá? Pero básicamente lo que ven es que hacen una edición genómica, o sea, tratar de corregir en el corazón una mutación estos son ratones, ¿no? En miocardiopatía hipertrófica. Eventualmente se podría hacer en personas y eventualmente se podría hacer en canalopatías. ¿Tá? Hace 2 o 3 años se dio el premio Nobel por la técnica de CRISPR-Cas9, que básicamente, y siendo súper esquemático y obviando todas las problemáticas técnicas que esto tiene, permite editar, modificar genes, corregir mutaciones. ¿Ah? Esto tiene 80 puntas, pero una de ellas puede ser modificar parcialmente algunas células del corazón y mejorar ciertas funcionalidades y por lo tanto disminuir ciertos riesgos. Entonces, la parte, ya termino, la parte negativa es todo lo que no sabemos. La parte positiva es que van apareciendo herramientas desde farmacológicas, quemar partes del corazón, tratar eventualmente modificar genes y vaya a saber cuál otra, yo creo que terminaba por ahí, sí. Así que bueno, traté de mostrar algunas cositas, creo que los temas grandes los discutimos, los mencionamos. ¿Ah? Después hay otros que son más de genetista, ¿no? Como lo que tiene que ver con genética reproductiva, ¿no? Y la transmisión de mutaciones, pero para los uruguayos hay servicios de genética que funcionamos más o menos de forma aceptable a los que pueden recurrir para que los asesoremos en la interpretación de variantes, ¿sí? La dificultad que vos mencionabas, y bueno, y en el manejo de la familia en esas cosas. Muchas gracias. Bueno, estamos terminando la mesa. Realmente yo quería agradecerle a Alejandro el haberme invitado a compartir con él la coordinación de esta mesa y haberme obligado a pensar en este tema, que no lo tenía en agenda, digamos. A Víctor, Julián y Alejandro y a Gonzalo, agradecerles realmente la participación porque hicieron de esta hora de un tema muy denso, realmente una hora muy entretenida, aprendimos mucho, así que muchas gracias.
Y bueno, me quedó claro que como cardióloga clínica, sospechar o diagnosticar una canalopatía no es demasiado difícil. Lo difícil es saber qué hacer después. Y ahí la importancia de trabajar en equipo. Por suerte, siempre hay algún Víctor o algunos Alejandros que podemos consultar y compartir las resoluciones con respecto a un paciente concreto. Así que, bueno, muchísimas gracias y vamos a seguir en la mesa siguiente un poco hablando de estos temas con la doctora Jimena Reyes, que bueno, va a profundizar también en tema de genética y esas cosas misteriosas. Gracias.